Bienvenido esta noche a la casa del Señor. Es un gozo, un privilegio que estemos en la casa de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestro servicio, nos ponemos de pie en esta hora. Amén. Y leemos el Salmo 91. Salmo capítulo 91. Vamos a leer del verso 1 al final en esta noche. Salmo capítulo 91, yo leo el 1, ustedes el 2, hasta que lleguemos al verso 16. En esta tarde, sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Leemos la palabra de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Tu escudo y amarras de su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día, ni cubrirá. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás las defensas de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga nada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden en todos tus caminos. De las manos te llevarán para que no tropieces en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro de león. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de la cabida y le mostraré mi salvación. Amén. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa noche en que nos permites estar en tu casa. Gracias, Rey del Universo, por todas tus bondades y por todas tus misericordias. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos nuestras peticiones, nuestras acciones de gracia. Gracias por bendecirnos y darnos lo mejor que tú tienes para con nosotros. Gracias por darnos salud, bendición, sobrenaturales. Gracias por hacernos, Señor, hijos tuyos, lavarlos en tu sangre y ponernos en tu libro de la vida de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, por todas esas cosas buenas que tú nos regalas y tú nos das. En el nombre glorioso de Jesús pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que estamos presentes, y aquellos que no están presentes, Señor, también ten compasión y misericordia de ellos. En el nombre de Jesús ponemos nuestras acciones de gracia, nuestras peticiones. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a Israel. Pedimos por Jerusalén, tu ciudad santa, y de una manera especial, Señor, pedimos por cada una de nuestras peticiones o nuestras acciones de gracia. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos no solo entender y comprender tu voluntad, sino que podamos ser iluminados con tu palabra, con tu unción, con tu poder sobrenatural, y que cada uno de tus hijos, Señor, podamos nosotros entender y comprender cuál es el plan que tú tienes para cada uno de nosotros en este lugar y en cada lugar, Señor, que tú has determinado que nosotros estemos. Gracias por tu protección, por tu bendición, por lo sobrenatural, y gracias, Señor, por todas las bendiciones materiales, espirituales, tanto físicas, Señor, como de salud. Te damos la gloria a ti porque solo tú puedes bendecir, solo tú puedes prosperar, solo tú puedes sanar y restaurar nuestras vidas de una manera especial.
En este miércoles, Señor, ponemos en tus manos todo lo que tú vas a hacer con nosotros, en el nombre glorioso de Jesús. Lo pedimos. Amén y amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a hablar en esta noche de uno de los temas más complicados, porque realmente a veces la gente no cree, no entiende el mundo espiritual como realmente debía de entenderlo, pero por causa de que no estudia la palabra, no somos espirituales, somos más terrenales. Y entonces nuestra visión y nuestra pobreza espiritual, podríamos decir, nos tiene ciegos en muchos aspectos. Y quiero hablar sobre dos porciones que hemos leído en el Evangelio según San Marcos, que usted sabe que estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, y estudiamos la primera parte en San Marcos capítulo 1, del verso 23 al 26, y luego la otra porción que vamos a leer en esta noche, o vamos a estudiar cuidadosamente, es San Marcos capítulo 33, 32 al 34, donde nos habla el texto en esta noche, amados hermanos, acerca de los espíritus inmundos, de los demonios. Para muchas personas, y es lamentable, que para muchas personas los demonios no son reales. Y una de las cosas, amados hermanos, que la palabra de Dios tiene, es que nos habla de una manera tan clara de los espíritus inmundos, de los demonios. Y hay gente que cree que el mundo espiritual, como no lo entiende, no lo comprende de la manera correcta, entonces creen que los demonios es un mito, es un cuento, no existen, no hay. Pero sin embargo, amados hermanos, voy a hablar en esta preciosa noche sobre tres cosas importantes. Según el texto los textos que vamos a leer, nos vamos a enfocar en tres cosas. ¿Quiénes son los demonios? ¿Existen en verdad? ¿Son un cuento? ¿Son un mito? ¿O simplemente es un folclore de la historia cristiana? ¿Cuánto daño pueden hacernos? Sería la segunda razón que tendríamos que estudiar en esta noche. ¿Pueden hacernos daño a nosotros? La tercera pregunta es, ¿cómo nosotros podemos protegernos de ellos? El Evangelio según San Marcos es interesante, que empieza hablando, y fue como empezamos los estudios bíblicos del Evangelio según San Marcos. La primera porción que leímos hablaba sobre Jesús cuando Jesús llega y empieza su ministerio y va a la sinagoga, y lo importante o lo interesante que estuvimos hablando ese primer miércoles fue cómo es posible, amados hermanos, que un demonio esté en la sinagoga. El Evangelio según San Marcos capítulo 1, versos 23 al 26. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Si el Evangelio según San Marcos nos dice que Jesús entra a la sinagoga, predica, enseña, sana a los enfermos que están ahí, pero entre toda esa situación ocurre algo sobrenatural. Hay un espíritu inmundo, hay un demonio ahí. ¿Cómo es posible, amados hermanos,
Jesús, inmediatamente dentro de la sinagoga, Jesús hace varias cosas. Fíjese, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Verso 24. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Si usted se da cuenta, son preguntas que el espíritu inmundo le está haciendo a Jesús. Hay una conversación entre Jesús y el espíritu. Hay una conversación y está pasando dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga. La gente lo está escuchando, está viendo todo lo que está ocurriendo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Ha venido para destruirnos? ¿Ha venido para destruirnos? Sé quién eres. Le dijo el espíritu inmundo. La pregunta que surge cuando leemos este texto en el Evangelio según San Marcos es, ¿cómo el Espíritu sabía quién era Jesús? ¿De dónde el Espíritu sacó esa información? ¿Qué conocimiento tenía el Espíritu de Jesús? Que Jesús quería que no se supiera, porque inmediatamente en el verso 25 Jesús lo reprende y le dice, cállate y sal de él. Para muchos dicen que los espíritus inmundos no existen. Para muchos no creen en el diablo, ni mucho menos en los demonios, porque como no los pueden ver, no los pueden palpar. Pero según el texto que estamos leyendo en esta noche, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 23 al 26, nos está diciendo claramente varias cosas. Que los demonios son reales. Tienen influencia en este mundo terrenal. Pueden hablar, pueden comunicarse a través de un cuerpo. Porque fíjese que algo que usted se va a dar cuenta es que siempre que vamos a encontrar un espíritu inmundo está poseyendo, controlando y dominando un cuerpo. Porque ellos, para poder manifestarse, hablar y comunicarse en este mundo material, ellos necesitan poseer un cuerpo. Pero lo interesante es que él dice, yo sé quién eres, le dice a Jesús. Eres el Santo de Dios. Inmediatamente Jesús lo calla. Porque la porción que nos toca en esta noche estudiar, vamos a leerlo. El Evangelio según San Mateo. Subraya usted porque ocurre lo mismo. El miércoles pasado estábamos hablando de la sanidad de la suegra de Pedro. De cómo Dios, cuando quiere usar algo en tu vida, quiere hacer algo contigo, Dios cambia tu ambiente, cambia tu panorama, ¿verdad? Cambia todo. De eso hablamos el miércoles pasado. Ahora, mire lo interesante, por eso me llamó la atención la primera porción con la cual empezamos el libro del Evangelio según San Marcos, y esta porción de Marcos, capítulo 1, del verso del 32 al 34. Nuevamente, la ciudad se da cuenta de que Jesús está ahí. Y es interesante, amados hermanos, que menciona algunas cosas que nosotros las pasamos por alto.
nosotros a veces creemos que el mundo espiritual no es real y por eso la iglesia está en las condiciones que está, porque no entiende cómo funciona, cómo trabaja el mundo espiritual. Hay gente que cree que los demonios no tienen influencia sobre ellos. Hay demonios de pereza, hay demonios de tristeza, hay demonios de suicidio, hay demonios de cuanta cosa. Usted no lo entiende, no lo comprende porque no ha estudiado cuidadosamente. Pero mira lo que dice, que cuando llegó la noche, es interesante, que cuando llegó la noche, el día estaba terminando, luego que el sol se puso, o el sol se escondió, o el sol bajó, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Por qué el evangelista o el escritor del Evangelio según San Marcos hace énfasis en dos cosas? Llegando la noche. Porque se cree espiritualmente, amados hermanos, se cree espiritualmente que el día está dividido en 12 horas. Cuando la luz entra al amanecer, se cree, tanto los judíos como los egipcios, los griegos, los romanos, llegaron a entender algunas verdades espirituales. Que durante el día, la luz del Eterno ilumina a sus criaturas para que vivan, trabajen, hagan las cosas que tienen que hacer en esta tierra para adorarle, respirarle, bendecirle y exaltarle, porque Él es Dios. Y usted sabe que el día está dividido en 24 horas, 12 días de luz, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Lo que los judíos sabían y entendían es que durante la noche, por eso el ángel de la muerte pasó de noche en Egipto. Por eso Jacob lucha de noche con el ángel, amaneciendo, porque se cree y se entiende, amados hermanos, que cuando cae la noche, la oscuridad, el reino de las tinieblas, los demonios tienen mejor libertad de movimiento. Y es por eso, amados hermanos, que usted y yo necesitamos entender: los demonios no es un mito, no es un cuento, son una realidad. Tienen influencia sobre tus emociones, tienen influencia sobre ti, tienen influencia sobre tu persona y sobre tu carácter. El sabio Salomón escribía en el libro de Eclesiastés y dice: si se rompe el vallado, morderá la serpiente. ¿Qué era el vallado? Era la cerca que protegía. Era el muro de protección. Y cuando el sabio Salomón dice que si se rompe el vallado, morderá la serpiente, cuando tú le abres la puerta, como Dios le dijo a Caín, cuando Dios tiene aquella conversación con Caín, porque Caín mató a su hermano por envidia, resentimiento, rencor, odio, avaricia. No, podríamos decir todos los pecados que Caín cometió. Pero Caín tiene una conversación con Dios y Dios le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano?
sigues el camino del bien, si haces lo bueno, lo agradable y se sigue un camino delante de Dios, bien, serás exaltado. Pero luego le agrega algo y le dice, pero ahí le dice, el pecado está a la puerta acechando. Hay un portal, le dijo, donde la oscuridad te está acechando, donde el maligno te quiere destruir, donde el diablo te va a atrapar, y si tú le abres la puerta, le dijo, te va a destruir. Cuando usted y yo le abremos un portal, amados hermanos, en el libro de Levíticos, en el Salmo 106, puede anotar los textos y lo lee en su casa. Deuteronomio capítulo 32, verso 17, ya está hablando de los espíritus inmundos o los demonios. Salmo 106, 32, Levítico 17, habla. En el libro de Samuel encontramos que un espíritu malo viene y atormenta a Saúl. En el Nuevo Testamento encontramos que un espíritu inmundo tiene al endemoniado Gadareno en una condición deplorable, arruinada, que el hombre está desnudo, encadenado. ¿Y dónde vive? Según el texto en el Evangelio, según San Lucas, ¿dónde vive el endemoniado Gadareno? En los sepulcros. Lo que quiere decir que los espíritus, cuando tú le abres un portal, le abres una puerta, le abres y le das oportunidad de que te gobiernen, te dominen, te controlen, te influyan. Ellos no van a desaprovechar la oportunidad. La Biblia habla desde el libro de Deuteronomio, Levítico, Salmo, Primera de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, habla de los demonios. Y pudiérame pasar la noche exponiendo cada porción bíblica que encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de los espíritus inmundos. Si la Biblia menciona los demonios es porque entonces son reales. La segunda cosa, el Talmud, el Midrash, comentarios bíblicos de la Torah hablan de ciertos secretos que para nosotros son nuevas. Amados hermanos, déjenme decirle en esta preciosa noche que la Biblia tiene una clara perspectiva, o una perspectiva bien clara acerca de los espíritus inmundos, cómo funcionan, cómo trabajan, cómo dañan la vida de los mortales y qué influencia tienen en el mundo espiritual. Porque dice lo que dice Marcos capítulo 32, verso 34, para que yo le explique por qué Jesús manda a callar. Y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Pero ahí viene lo más interesante. Y echó fuera muchos demonios. ¿Y qué dice la otra mitad del texto? Y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. ¿Por qué? ¿De dónde los demonios le conocían? Y cada vez que Jesús se encontraba con un espíritu inmundo, inmediatamente lo primero que
Porque según los sabios en Israel, los demonios tienen cualidades, 3 cualidades que los ángeles tienen. Los demonios tienen 3 cualidades que los ángeles tienen y tienen 3 cualidades que se parecen a las de nosotros. Es interesante, amados hermanos, que los sabios en Israel se pusieron a estudiar cuidadosamente este tema, desde el libro de Levíticos hasta todo lo que es el Antiguo Testamento, los sabios, los rabinos en Israel, y llegaron a la conclusión de que los espíritus inmundos tienen cierto poder, cierta influencia. Pueden dañar, pueden destruir el cuerpo, la mente, el alma de una persona si esta persona no tiene cuidado o le da mucha libertad, amados hermanos, para pecar. ¿En qué se parecen los demonios a los ángeles? Tienen alas como los ángeles. Esa es la razón por la cual ellos pueden transportarse. La razón por la cual son seres espirituales igual que los ángeles y pueden transportarse de un lugar a otro en término y en tiempo, porque ellos no están limitados al tiempo y al espacio como nosotros los mortales. Segunda cosa, tienen alas como los ángeles, la primera. La segunda, pueden viajar de un lado a otro en cuestión de minutos, segundos, porque no tienen limitaciones. Pero lo más interesante, la tercera cosa, es por eso que Jesús los mandaba a callar. Porque ellos tienen la habilidad de oír cosas en el mundo espiritual que nosotros no oímos. Ellos tienen la habilidad de oír lo que el cielo planifica contigo, lo que el cielo tiene determinado para ti, lo que el cielo tiene para bendecirte, para ayudarte, para protegerte, para exaltarte, para darte la gloria, la honra y para elevarte a niveles espirituales de los cuales no te imaginas. Y por eso muchas veces, amados hermanos, somos estorbados por los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que tú no alcances eso. Cuando Jesús miraba a un demonio, inmediatamente lo mandaba a callar, porque él perfectamente sabía quién era el Mesías. Ve que en la primera porción que leímos dice, sabemos quién eres, eres el Santo. Porque ellos habían visto, habían oído los planes de redención que el cielo tenía para nosotros a través del Mesías. Y entonces Jesús los calla para que ellos no divulguen todo el proyecto espiritual de Dios en la tierra con respecto al Mesías, su ministerio, su salvación y su redención con los mortales. Es por eso, amados hermanos, que Jesús mandaba callar inmediatamente. Inmediatamente un espíritu inmundo reconocía a Jesús, su autoridad, su poder. Jesús lo mandaba a callar. Calla y sal fuera de él.
Porque en el mundo espiritual, amados hermanos, hay muchas cosas. Por eso los brujos, cuando quieren saber, quieren detectar, quieren saber acerca del futuro. ¿Ah? Es por eso que a veces pastores creyentes han sido avergonzados por espíritus inmundos. ¿Por qué, pastor? Porque han visto lo que ellos han hecho en secreto. Y esa es otra cosa, amados hermanos, que los espíritus inmundos tienen ventajas sobre nosotros. Nosotros no lo vemos a ellos, pero ellos a nosotros sí. Ven nuestros pecados, ven nuestras faltas, ven nuestras caídas, ven nuestras fallas. Por eso cuando un hombre que supuestamente es espiritual y quiere echar fuera un espíritu inmundo, pero el espíritu inmundo, como lo ha visto adulterar, fornicar, lo ha visto ver cuánta cosa, lo avergüenza públicamente y dice, ¿qué autoridad tienes tú? Por eso, cuando usted lee en el libro de Hechos, los hijos de Sebas, ¿se acuerdan? Los espíritus bien claros sabían la pureza, la santidad y el buen testimonio de Pablo. ¿Va que así dice? Si los espíritus, como sabían que Pablo era un hombre de oración, sabían que Pablo era un hombre santo, piadoso, temeroso. Por eso cuando los hijos de Sebas vienen y dicen, en el nombre de Jesús que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio se ríe y dice, ¿ustedes quiénes son? Porque ellos conocen. Ellos te ven. Tú no los ves a ellos. Pero ellos sí ven nuestras acciones. Ven nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pueden moverse a su antojo. Ellos no tienen límite en este mundo material. Pueden moverse de un lado a otro en cuestión de minutos, como los ángeles. En este mundo físico, amados hermanos, usted no lo ve, pero ellos sí lo ven a usted. Ahora, ¿en qué se parecen a nosotros entonces, pastor? Me llamó la atención cuando oí esto. Comen igual que nosotros. Beben igual que nosotros. Y se reproducen igual que nosotros. Y me llamó la atención porque realmente, amados hermanos, si usted lee cuidadosamente la historia de los espíritus inmundos, tanto en el Evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas, dice que cuando un espíritu inmundo sale, ¿a dónde va? La Biblia dice a dónde va. ¿A dónde va? Según el Evangelio, según San Mateo, dice que cuando el espíritu inmundo sale, va a lugares ¿qué? Desierto, va y vaga, buscando, y de vez en cuando regresa nuevamente. ¿Cómo podemos nosotros protegernos? ¿Cómo nosotros podemos librarnos de la mala influencia? De tres maneras. Tres maneras espirituales que los sabios en Israel nos enseñan, y la Biblia lo enseña de una manera sobrenatural, como tú y yo podemos protegernos de la mala influencia, del ataque de los espíritus inmundos y de cómo puedes privarlos, destruirlos, detenerlos en este mundo terrenal. Por eso empecé leyendo el Salmo 91. El hermano Boris me contó una historia del Salmo 91, ¿verdad, hermano Boris?
Si usted lee el Salmo 91 constantemente, no importa si lo hace al acostarse, si lo hace en la noche, a las 12 de la noche, pero si usted lo lee 7 veces o 12 veces, le aseguro que va a sentir algo sobrenatural. Porque el Salmo 91 tiene algunas promesas sobrenaturales que destruyen el poder que tiene el mundo de la oscuridad sobre esta dimensión. La segunda cosa con la cual usted se puede librar y es mucho poderoso es con la oración. Como los hijos de Esebas querían echar espíritus inmundos. Como los discípulos querían echar espíritus inmundos y no conocían cómo funciona, cómo trabaja el sistema. Jesús dijo que había un espíritu inmundo que no salía sino que ¿con qué? Si usted ha leído ese texto, hay cierto poder, amados hermanos. Dice la Biblia que Jesús le dijo, este espíritu no sale sino con ayuno. Hay cierto poder, amados hermanos, porque déjeme decirle que conforme usted va creciendo en su vida espiritual, así es el demonio que le va a tentar. E igual que los ángeles tienen niveles, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, el arcángel, todos los arcángeles que podía mencionar en esta noche, y tienen cierto grado y nivel, igualmente los espíritus inmundos tienen cierto grado de nivel. Cuando Jesús dijo que hay ciertos espíritus que no salen simplemente con expulsarlo y echarlo fuera en el nombre, sino que dijo, ustedes no lo pudieron echar porque hay cierto espíritu que no sale sino con ayuno y oración. La segunda cosa, amados hermanos, ¿por qué los hijos de Eseba no pudieron echar a los espíritus inmundos? Porque no tenían comunión con Dios, no tenían vida espiritual, no tenían oración, no conocían las dimensiones del espíritu y mucho menos el poder que tiene la luz sobre las tinieblas. Sin embargo, los espíritus sí sabían el poder que tenía Pablo a través de la oración y la santidad y la pureza. Por eso los demonios le dijeron a los hijos de Eseba, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. El mundo espiritual no te reconoce cuando tú no tienes vida de oración. El mundo espiritual no te reconoce cuando tú no tienes conocimiento de la ley de Dios, la palabra de Dios, porque entre más estudias la ley de Dios, más Dios te revela del mundo espiritual, más Dios te revela de lo sobrenatural, más Dios te revela de su reino. Porque cuando Jesús le dijo a los discípulos, mi reino no es de este mundo. Cuando le dijo a Pilato, si yo quisiera, le dijo, yo pudiera pedir 12 legiones de ángeles en este mismo instante y vendrían y me salvarán. Pero mi reino no es de este mundo, le dijo. Estaba hablando, amados hermanos, de que el mundo espiritual, el reino del Mesías, el reino de Dios, tiene un poder sobrenatural sobre las tinieblas. Y si usted y yo podemos ejercitarlo, le aseguro que las cosas serían mejor. Y la tercera manera de cómo usted se puede proteger. La tercera manera en la cual usted se puede proteger es teniendo una vida moral buena, saludable. ¿Qué quiere decir eso de una vida moral, pastor? Una vida sexual muy limpia, muy pura delante de Dios. Porque no hay otra fuerza, amados hermanos,
que la oscuridad trata muchas veces es de arruinar, contaminar nuestra alma, nuestro espíritu, para que sea esclava de la carne y que la carne viva más en nosotros que lo espiritual. Pero si tú eres un hombre saludable, si tú mantienes una moral pura, no cometes adulterio, no cometes fornicación, no miras pornografía, te vuelves un hombre santo, piadoso, temeroso de Dios. Fue por eso que, ¿sabe por qué se le llama a José Sadí? ¿Sabe por qué a José se le llama un santo? ¿Sabe por qué a José se le llama el hombre más piadoso que había en Egipto? Porque él supo controlar. ¿Cómo es posible que un muchacho con 17, 18 años, que es tentado por la carne y las tinieblas, y le ponen en bandeja de plata le ponen el pecado más maravilloso que la tierra tenía? Porque la esposa de Potifar no era cualquier mujer. Después de la reina de Egipto seguía la esposa de Potifar. Pero ¿sabe por qué se le llama a José Sadí justo? Porque pudo frenar sus pasiones, pudo frenar sus deseos, pudo decirle no al pecado. Con su propia boca le dijo a la esposa de Potifar: ¿cómo yo voy a cometer este mal delante de Jehová mi Dios? Aunque estaba lejos de su casa, aunque estaba lejos de su familia, aunque estaba lejos del templo, aunque estaba lejos de Jacob su padre, pero él sabía que no estaba cerca del templo, no estaba cerca de su familia, no estaba cerca de su padre, pero sin embargo sabía que el ojo de Dios lo miraba, lo observaba, lo cuidaba y le estaba viendo. Es por eso, amados hermanos, que la Biblia lo llama justo, piadoso, temeroso, porque cuando la oscuridad lo tentó con toda su fuerza, cuando el reino de las tinieblas le puso la tentación más fuerte de su vida, él supo decir no, supo correr, supo decir no a los deseos carnales y se reprimió completamente y elevó su alma y su espíritu a niveles de los cuales usted y yo no nos imaginamos. Fue por eso que tuvo el privilegio más grande. Cuando usted lee en el libro de Génesis, cuando usted encuentre esta palabra en el libro de Génesis y lea la historia de José, y José estaba en la casa de Potifar, pero Jehová estaba con José. Luego usted escucha y dice que José llega a la cárcel, pero también dice el texto: y Jehová estaba con José. Cada vez que usted encuentra esa porción, le está diciendo que el hombre era un hombre piadoso, temeroso, con una moral intachable, con una moral muy pura, con una moral, amados hermanos, que podía guardar su alma de todas las pasiones y los deseos que el cuerpo le podía ofrecer. Porque la inmoralidad tiene una cualidad. La inmoralidad sexual abre portales. La inmoralidad sexual contamina tu alma. La inmoralidad sexual contamina tus ojos. La inmoralidad sexual destruye tu espíritu. La inmoralidad sexual no solo abre portales para que la carne te domine, te controle, te gobierne y te haga esclava de sus deseos, sino que también permite que fuerzas sobrenaturales,
no de la luz, no del reino de Dios, sino del reino de la oscuridad, influyan y aumenten los deseos carnales en tu vida y destruyas el Edén que estabas construyendo, el paraíso que estabas construyendo, el paraíso que estabas haciendo en la tierra. Cuando le das rienda suelta a tus deseos y tus pasiones, de la misma manera que Adán arruinó su paraíso, de la misma manera que Adán arruinó la gloria que Dios le había dado y el paraíso lo perdió simplemente porque comió, igualmente el hombre que no sujeta sus deseos en la carne y vive una inmoralidad muy baja, una inmoralidad no controlada por el espíritu, sino controlada por la carne, destruye su paraíso que Dios le tiene preparado. Simplemente ¿por qué? Porque no trabajó. Acuérdense que Dios le dijo a Adán que trabajara, que cuidara, que guardara su paraíso. Igualmente usted y yo tenemos que guardar nuestros niveles espirituales. Pidámosle al Mesías, guardemos nuestros ojos como Jacob, como Job dijo, hice un pacto con mis ojos que como yo debía de ver una virgen. Hablamos de eso hace unos domingos. Igualmente, amados hermanos, mantengámonos puros, limpios, de una manera piadosa y temerosa delante de Dios. Porque haciendo eso, cultivamos un paraíso maravilloso que cuando partamos de esta tierra, nos vamos seguros, completos, sabiendo, amados hermanos, que no caminamos tanto en la carne, sino que militamos más en el espíritu que en lo carnal y lo terrenal. Pónganse de pie en esta noche. Amado Dios, en esta noche te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Despierta nuestra alma, nuestro espíritu. Limpia nuestra alma, Señor, de toda impureza. Limpia nuestra alma, Señor, de toda impureza carnal que ha sido manchada, contaminada, arruinada. Y permite que nuestra alma pueda subir a los niveles sobrenaturales, donde anduvo Abraham, donde anduvo Jacob, donde anduvo Isaac, José, Elías, Moisés. Hombres que supieron, Señor, caminar en integridad, en santidad y en pureza. Fueron fieles, Señor, a tu palabra. Fueron fieles a la palabra de los profetas. E igualmente nosotros, Señor, en esta noche. Limpia nuestro espíritu. Límpialo de tal manera que no tenga estorbo en nuestra oración y en nuestra comunión contigo. Porque mientras más santos somos, Señor, tu gloria más se manifiesta en esta tierra. Somos enviados, Señor, para traer luz. Somos vasijas, como dijo Pablo, Señor. Vasijas donde la unción y la gracia de Dios desciende de los lugares celestiales, Padre eterno, para que brillemos y traigamos conocimiento sobrenatural en esta tierra. Permite, Señor, que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser pueda ser purificado, santificado. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en tu voluntad. Líbranos de la mala influencia. Líbranos, Señor, cuando abrimos puertas. Permítenos enmendar nuestro camino, caminar en santidad, en pureza, Señor. En el nombre glorioso del Mesías lo pedimos. Rey del universo, gracias por todas las bendiciones que has dado hasta el día de hoy.
Y como dijo el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó el Eterno. Gracias, Rey del Universo, porque tú nos bendices, nos prosperas, nos sanas, nos guardas y nos abres el entendimiento. Permite que este domingo por la mañana, Señor, tu palabra sea predicada, que las almas que van a venir, Señor, puedan llevar una nueva revelación, un nuevo conocimiento, Señor, y que no olviden tu ley, tu palabra. En el nombre glorioso del Mesías lo pedimos. Por la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Acuérdense que tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana y servicio a las 11 de la mañana el domingo. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Fue un placer mirarles y tenerles en la casa de Dios.